periodismo investigativo. Lo que llamamos las grandes tendencias culturales no son flor de un espacio cultural cualquiera con independencia de los demás. Nos explicamos. Cuando hay una literatura romántica, hay también una pintura romántica, hay una escultura con perfiles románticos. La cultura se vuelve universal en un determinado sentido. Y esa es precisamente la gran gracia de la cultura griega, que lo tiene todo en sus orígenes. Cuando acabó o empezó a acabar el romanticismo en el mundo, especialmente en el mundo europeo, el romanticismo en pintura, y los grandes pintores románticos y realistas empezaron a ceder ante las pinturas más sugestivas y más llamativas de los colores, de las luces, lo que propusieron los impresionistas, como lo hemos dicho muchas veces, eso llenó el mundo, y fue llenando el mundo de una pintura que se volvió cada vez menos realista y cada vez más abstracta, y vino el abstraccionismo. Y en literatura empezó a pasar lo mismo, y empezó a regir una literatura menos pegada a los hechos reales, como la literatura romántica, por ejemplo, de los grandes poetas franceses o de los grandes románticos de nuestro tiempo. Aquí no produciríamos una novela como La María de Jorge Isaacs en este instante, sino que estamos produciendo una novela distinta, la novela de García Márquez o la novela de Mutis, que son novelas mucho más sugestivas que románticas, y que sin embargo contienen mensajes que capta el que recibe los efluvios de la cultura. De manera pues que la cultura es un fenómeno integral. La cultura no es un fenómeno que se reduce a uno de los aspectos en los que la cultura se manifiesta. La cultura renacentista es una cultura que lo cubre todo. Cubre la política, cubre la gran literatura, Shakespeare y Cervantes y los clásicos españoles de los 1600 son fenómenos culturales de la época, y en la época se hacía teatro como hicieron teatro Lope de Vega y Calderón de la Barca y Tirso de Molina, y como hacía teatro Shakespeare, y como se hizo teatro en los comienzos del modernismo. De manera que ese es un fenómeno universal, la cultura es un fenómeno universal. ¿Cuáles son los signos distintivos de la cultura moderna? Ahí es donde viene el problema en una cultura tan variable, en una cultura tan difícil de captar como la cultura actual. Y entonces tenemos manifestaciones culturales que se van imponiendo y que van marcando el gusto de la época. Porque frente a una cultura de la época hay un gusto de la época. ¿Por qué existe esa cultura? Porque gusta, porque se conecta con el espíritu de la gente, porque la gente la quiere percibir y la quiere recibir y le llega al alma. Entonces, estos fenómenos que uno ve eminentemente transitorios, como el fenómeno musical del reggaetón. El reggaetón existe porque hay mucho reggaetonero que lo interpreta y hay mucha gente a la que el reggaetón le gusta. De otra manera no existiría el reggaetón. Sin embargo, esas manifestaciones culturales tienen su contradicción, y esas contradicciones son las que hacen medir si el fenómeno cultural va a ser duradero y profundo y que va a durar mucho tiempo, es decir, si se va a convertir en un clásico o si va a pasar como las ondas, si va a pasar como los soplos de un huracán que se extinguen y se van y no quedan sino en la memoria de algunos. ¿Qué va a pasar con esta cultura nueva, por ejemplo, con esta cultura musical de ahora? ¿Qué va a pasar con estas expresiones culturales que desconciertan y que llaman la atención de muchos? ¿Son flor de un día o quedaron o vinieron para quedarse y para durar? Muy difícilmente se queden, muy difícilmente persistan. Pero lo que queríamos decir en este espacio cultural es que la cultura termina por ser una sola con distintas manifestaciones, y que hay una comunicación
entre las artes plásticas, la pintura, la cultura, con la música, con la literatura. Es lo que explica una época. Una época se explica, en últimas, por las irradiaciones culturales que del corazón de la gente emanan. ¿En qué época cultural estamos? Una gran pregunta para una respuesta que no es fácil, que no es sencilla. Uno se pregunta si hay ciertas cosas que van a perdurar y contesta sin dificultad, esto no va a durar, esto es transitorio. Y muchas veces lo es, porque lo clásico, lo que termina por afincarse en el corazón de la gente, es lo que tiene mucho valor, mucho afán de perdurabilidad. La cultura en los espacios geográficos, en los espacios físicos, y la cultura en el tiempo son las reflexiones que hoy nos hacíamos gracias a la Universidad La Gran Colombia.